Por ahí va a ser principalmente el impacto. El resto de los recursos iban a distintos tipos de instituciones, ONGs, algunos programas básicos relacionados a salud, etcétera. Lo que va a tener que hacer el Estado peruano claramente es distribuir nuevamente recursos en los aspectos prioritarios. Creo que el accionar de debida es uno de ellos, por supuesto. Y bueno, vamos a tener que aprender a subsistir y a engranarnos con nuestros propios recursos. Eso va a ser el impacto adicional al del comercio, Así digamos, es. ¿no? Ahora, lo que una vez más, ¿no? Resulta sorprendente porque se está haciendo una práctica común de tomar decisiones. Somos países hermanos, ¿no es cierto? Y tenemos problemas comunes, porque el problema que hay en la frontera es un problema común, no es un problema de Ecuador ni es nuestro, es de los dos. Entonces, las decisiones que se puedan tomar deberían estar concertadas, pero en fin, quisiera aprovechar, Completamente de acuerdo. Edgar, que estás conectado con nosotros para hablar sobre lo que ya parece inexorable, que es el cierre de USAID, de la oficina, la Agencia Internacional de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos, y el impacto que esto puede tener en el Perú. Elon Musk, que es el encargado de esta especie de reforma del aparato del Estado norteamericano, se ha referido a esta agencia como una especie de cueva de gusanos, ha dicho barbaridades, ¿no? Y el señor Kennedy, que es otro hombre cercano, el Kennedy que se pasó por el lado de Trump, digamos, lo que ha dicho ayer es tremendo. Ha dicho que USAID fue utilizado como cobertura de la CIA para financiar y promover un golpe de Estado en Ucrania el año 2014, me parece que fue. Es decir, los están acusando de las peores cosas y lo que seguramente va a ocurrir, si es que no hay un cambio brusco en esta dirección, es que se acabó USAID. ¿Qué impacto va a tener eso en el Perú? Sí, mira, Nicolás, recordemos que USAID en el mundo entrega recursos financieros por alrededor de 60.000 millones de dólares. En el Perú, más o menos son 150 millones de dólares, más o menos, dependiendo del año. Y el principal, digamos, punto de recepción era de vida, ¿no? Nuestra institución que busca que luchar de manera, digamos, productiva contra los cultivos ilícitos de coca, básicamente, ¿no? Buscando que dar alternativa productiva, ¿no? Al de vida más o menos son 60 millones de dólares anuales que se entregan. Por ahí va a ser principalmente el impacto. El resto de los recursos iban a distintos tipos de instituciones, ONGs, algunos programas básicos relacionados a salud, etcétera. Lo que va a tener que hacer el Estado peruano claramente es distribuir nuevamente recursos en los aspectos prioritarios. Creo que el accionar de debida es uno de ellos, por supuesto. Y bueno, vamos a tener que aprender a subsistir y a engranarnos con nuestros propios recursos. Finalmente es una cooperación unilateral de una economía extranjera y no obviamente un Estado soberano que tiene prioridades, no puede depender al 100% de ellas, ¿no? Claramente por ahí va a ser primero el efecto, ¿no? En estos programas de cultivos alternativos, sobre todo en Selva Central, en el Brain, que eran, digamos, financiados, apoyados por Devida, en donde habrían los principales efectos. Además, como te decía, algunas actividades relacionadas a desarrollo, a salud y a organismos no gubernamentales que recibían estos fondos para su accionar, a los organismos no gubernamentales con distintos intereses, ¿no? Temas ambientales, temas de derechos humanos, temas de transparencia, de diálogo político, entre otros, ¿no? Eso va a ser principalmente los que van a ver cortados los flujos, ¿no? Ahora, una economía como Estados Unidos y cualquier otra, en realidad hay que reconocerlo, Nicolás, lamentablemente utilizan estas ayudas no necesariamente para trabajar en, digamos, en los objetivos o en las orientaciones que tienen los países, sino a veces sirven para imponer ciertas agendas. Eso es evidente, eso ha sido notorio no solamente en la cooperación con Estados Unidos, en muchas otras, porque claramente cada país que va a destinar esas ayudas tienen unas líneas prioritarias de acción en las cuales, por supuesto, quieren influenciar, ¿no? Entonces, digamos, el key del asunto está aquí en reconocer que hay acciones prioritarias que el Estado va a tener que retomar esos recursos propios y en los otros asuntos, pues, ir viendo cómo las instituciones van a tener que ir paliando esta falta de recursos que es evidente que van a ocurrir con la desaparición de USAID. Claro, porque es cierto que es decir, no tengo información al detalle, pero en toda esta controversia sobre la ideología de género y toda esta polémica,
entiendo que parte de estos fondos han sido utilizados para promover la equidad de género, ¿no es cierto? Y hay gente que Ujú. va a celebrar esto, pero yo creo que esos son los fondos menores, ¿no? O sea, el golpe más Sí, duro va a ser para De Vida. Ahora, esto nos debería obligar a una reflexión. Es decir, ¿cuánto dinero se ha invertido en De Vida desde que existe? ¿1.200, 1.500 millones de dólares? Contra por los supuesto. resultados, Edgar. O sea, Es cierto. somos después de más de 20 años, tenemos más áreas cultivadas y además ha bajado, porque los narcos es una de las industrias que más ha progresado en el Perú. Han bajado a la Amazonía, cosa que parecía imposible, ¿no es cierto? O sea, ya no solamente están en la ceja de selva, están abajo, ¿no? O sea, más área cultivada. Las zonas que eran de producción de materia prima como el BRAM, hoy tienen laboratorios y producen clorhidrato. Y en tercer lugar, nos hemos convertido ya en exportadores directos de clorhidrato. Ya nuestra materia prima no va a Colombia. Nosotros exportamos clorhidrato. O sea, Exitosa. 20 años o más, no sé cuántos años tiene de vida, estamos peor. Estamos peor que nunca en el tema del tráfico de drogas, ¿no? Creo que has dado con la clave del asunto, ¿no? Finalmente tendremos que evaluar no solamente la cooperación, sino los recursos presupuestales que el propio Estado peruano está disponiendo para la lucha contra los cultivos ilícitos y la fabricación de drogas ilegales en el país, y el resultado, digamos, poco exitoso que claramente observamos, ¿no? Entonces, más allá de la disponibilidad o no de los recursos, el éxito que se ha tenido con estos programas es algo discutible. No podemos negar que, por supuesto, en algunas acciones, por ejemplo, en la zona del Guayaga, digamos lo que era San Martín, el Perú ha tenido éxito en la sustitución de cultivos, pero tenemos ya muchos años con la zona del Braen todavía afectada.